Moniquita, bienvenida. Gracias por bendecirnos tanto y otra vez atentos a lo que Dios nos quiera hablar. Gracias, Waltercito. Buenos días para todos de nuevo. Y bueno, entendiendo dormir como la acción de experimentar el sueño, recordemos que según el contexto de la narrativa bíblica, el uso de la palabra dormir en un sentido figurado o en un sentido espiritual es claro y directo. La vida de fe se compara con estar despierto y vigilante. Y el morir no significa final, sino pues estar dormido temporalmente en el Señor con esperanza de resurrección. En un sentido literal, pues es tan obvio y natural que apenas en el texto se menciona que cuando hay puesta de sol y cuando hay cansancio, pues eso provoca sueño e invita a dormir, lo cual es validado como una necesidad humana, incluso por el mismo Jesús, como lo vimos en el relato de Mateo y Marcos sobre la tempestad y la barca. Recordemos también que en Génesis, Dios crea la luz y la separa de las tinieblas. Es decir, crea el día y crea la noche, en otro sentido, en el sentido más natural, día y noche. Sabemos que son características complementarias y reguladoras, el día y la noche, de los ciclos en la creación. Así que estar despierto con el día y dormido con la noche es connatural a lo creado por Dios, como un proceso complementario. Recordemos que Dios hace caer a Adán en un sueño profundo y de su costilla crea a Eva. Mientras que Adán duerme profundamente, no es consciente, no se da cuenta, ¿cierto? Em, Él solamente recibe al despertar un resultado, a Eva. Y no cabe aquí más que un limitado paralelismo entre el sueño profundo y las muchas funciones reparadoras o regenerativas mientras que dormimos. Dios creó y estableció un diseño funcional que opera en nosotros, el cual la población en general desconoce y por lo tanto descuida. Con la civilización nos hemos acostumbrado a lo que vivimos actualmente, pero no fue así como inició. Con esta sesión de hoy psicoeducativa sobre la ciencia del sueño, seremos eh, invitados a sincronizar nuestros ritmos internos con el diseño de la creación y con los ciclos naturales, así como a tener constancias en nuestros hábitos reguladores del sistema, este sistema que es nuestro cuerpo. Voy entonces a empezar a compartir pantalla. Em, Les tengo una pregunta para iniciar. Esta pregunta para iniciar tiene que ver con qué valor le otorgan actualmente al sueño y a la acción de dormir cotidianamente. ¿Qué valor le otorga a cada uno de ustedes al sueño y a la acción de dormir cotidianamente? Y ven ahí una escala del 1 al 7. Subjetivamente, cada uno elija un numerito donde el 1 es poco valor y el 7 el máximo posible y haga su elección. Si quiere, anótelo por el chat o téngalo ahí presente porque al final vamos a volver a revisar a ver pues cómo lo ven, si eso cambió o si sigue igual. Bien. Em, Hoy entonces tenemos este tema sobre dormir o morir, que fue revisado desde la perspectiva bíblica, ya lo hablamos. En esta segunda sesión vamos a ver los hallazgos más recientes desde el punto de vista científico, concretamente neurocientífico, sobre el sueño y las funciones que cumple en nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Por qué es importante que hablemos de esto en este contexto de hombres a su imagen? Porque el Congreso tiene que ver con la sostenibilidad del servicio que prestamos, la sostenibilidad del ministerio de cada uno de nosotros.
En ese contexto, entonces se hace prescindible que, o imprescindible más bien, que nos informemos y que aprendamos ah, sobre las bases científicas que explican las funciones biológicas que cumple el sueño y el dormir bien. Lo primero es aprendamos, seamos conscientes para luego poder generar acciones eh, que vayan en coherencia con esto que estamos aprendiendo. A uno le pueden decir haga esto, haga aquello, haga lo otro, pero si uno no entiende la razón, pues eso finalmente no trasciende. Y yo solo sé que nada sé, Waltercito. Por eso estudio mucho. Entonces, quiero compartir con ustedes que hay expertos sobre el sueño. Hay expertos sobre el sueño que nos hablan de, de esto que les voy a facilitar el día de hoy. Neurocientíficos y médicos. Ahí son muchas las profesiones que se dedican a la somnología o que se especializan en el sueño. Entre ellos, pues están neurólogos, neumólogos, otorrinolaringólogos, porque todos están vinculados de una u otra manera con los procesos que se dan durante el sueño. Desde una perspectiva de salud mental, psicólogos y psiquiatras que abordamos los temas conductuales y mentales. Están también, existen los técnicos en polisomnografía que realizan los estudios del sueño, creo que eso los han oído mencionar con más frecuencia, y otros profesionales de la salud como fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales con enfoques multidisciplinarios. Aquí solamente les voy a mencionar a tres relevantes en este campo. Nathaniel Kleiman, el primero allí en la ayuda, es el padre de la investigación moderna del sueño. Él murió el 13 de agosto de 1999 a la edad de 104 años. Y algo sabía él diferente a nosotros, que pues logró alcanzar esa edad, ¿no? Y se dedicaba al estudio del sueño. El neurocientífico Matthew Walker es autor de referencias sobre el sueño, a menudo citado como el experto número uno del mundo en esta área del sueño. Su trabajo se centra como en la falta del sueño, en estudiar y en describir cómo la falta de sueño afecta negativamente la salud física y mental. El doctor Marcos Buró, conocido como el médico del sueño, es un especialista reconocido por trabajo y liderazgo en el campo de la somnología, siendo nombrado uno de los más influyentes en este ámbito. Y tenemos a Edward Estivil, él es especialista en sueño, es de origen español, uno de los expertos más prestigiosos en el mundo de habla hispana. En particular, la cronobiología, que es una rama de la fisiología, aporta este tema porque pues, estudia los ciclos o las variaciones periódicas de la actividad biológica de los seres vivos en general, relacionadas con los cambios periódicos de la luz y oscuridad durante el día y la noche. Esto es el efecto de la rotación de la Tierra y el efecto de las estaciones relacionadas con la traslación de la Tierra alrededor del Sol, a lo que le llaman ritmos geofísico dependientes. Venimos de fábrica con un reloj biológico que está incorporado en nuestro sistema nervioso central y que responde a los ciclos naturales de la creación para preparar con anticipación las respuestas a los cambios ambientales, por lo que la sincronización con el ciclo natural cumple una función y la constancia de los hábitos, nuestros hábitos diarios cotidianos, median esos procesos que son subyacentes. Los expertos en sueño tienen una máxima. Además de cómo y dónde ocurren los hechos, es fundamental el cuándo ocurren. Y en las ayudas voy a tener unas frases señaladas o subrayadas con amarillo. Son clave esas frases. Desde el punto de vista de las dimensiones integrales, yo siempre que hago psicoeducación con ustedes, traigo esta ayuda.
porque es como la descripción de todo nuestro ser, ¿no? Las dimensiones integrales del ser humano desde Lucas 2:52. Pero veámoslo desde el punto de vista eh, de la falta o carencia de, de sueño, ¿no? El impacto que genera en nosotros, en cada una de nuestras dimensiones, el no dormir bien, desde el punto de vista espiritual. Desapego al gran diseño es, digamos, como la propuesta de hoy con este análisis que les presento. Em, Probablemente dificultad para orar. Cuando nos deprivamos de sueño de una manera crónica, se nos dificultan muchas tareas, muchas cosas que queremos hacer, pero no podemos hacer. Se nos dificulta orar. Se nos presenta también desde el texto bíblico y como lo veíamos en la reflexión y análisis de la barca durante la tempestad, que el Señor Jesús nos decía, mm, habla desconfianza, poca fe. Eh, Probablemente pues esto se pueda equiparar con el impacto en nuestra dimensión espiritual. Desde la dimensión física, tenemos un sistema nervioso autónomo que está hiperactivado, súper alerta. Tenemos una desregulación metabólica cuando no tenemos un sueño reparador o cuando tenemos una deprivación constante o crónica de sueño. Em, Esto nos genera un deterioro biológico, nos aumenta el riesgo de múltiples enfermedades, no solamente físicas, sino también en la salud mental, en la dimensión psicológica. em, y además nos genera una menor expectativa de vida. Y eso es algo de lo cual se empieza a hablar hoy en día. Desde la dimensión psicológica, cuando no hemos dormido bien, nos levantamos con bruma mental, eh, con una incapacidad para aclarar nuestro pensamiento. Y yo creo que lo hemos experimentado todos nosotros en algún momento de la vida, por un trasnocho en circunstancias variadas. Las personas que sufren de apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, mi esposito Mauro tiene apnea obstructiva del sueño, pero gracias a Dios el Señor lo ha venido sanando. El último examen salió muchísimo mejor que los previos y está ahorita en chequeos y en controles, pues para mirar a ver si vuelven a formularle o no el equipo que le ayuda a regular eso. Porque resulta que cuando se tiene apnea obstructiva del sueño, no se tiene un sueño profundo y reparador. Y eso genera una dificultad a veces para hacer coordinaciones cognitivas, como lo hacemos de manera natural cuando estamos bien dormidos. A nivel de la dimensión psicológica, también genera eh, confusión cognitiva, hipersensibilidad emocional, ¿cierto? Nos volvemos muy irritables, desregulados emocionalmente, genera un comportamiento también incoherente porque pues no estamos en nuestros cinco sentidos, si no hemos tenido ese sueño profundo y reparador cada noche. Y se asocia también con ansiedad, con psicoticismo. La falta de sueño es tanto un síntoma en algunas enfermedades como un disparador de otras enfermedades. Y eso también pues hay que tenerlo en cuenta. Ahora, desde el punto de vista de la dimensión social, cuando no estamos durmiendo bien, nos dificulta el conectar en las relaciones con los otros. Nos empobrece nuestra capacidad empática. Nos dificulta incluso ser compasivos. Compasionar, yo creo que esa palabra compasionar, no sé si está en el diccionario como un verbo, pero si no estamos bien descansados, eso interfiere con nuestras actividades diarias y con nuestro servicio. Y también genera aislamiento. Entonces, fíjese cómo el impacto en todas las dimensiones de nuestro ser.
está interfiriendo al no dormir bien. ¿Por qué? El dormir cumple unas funciones esenciales, muy importantes. Y es como lo que desconocemos y a lo que no le prestamos suficiente atención. Funciones como la limpieza. Y la limpieza, vamos a ir viendo cada una de ellas de manera muy rápida. Bueno, aquí dormir es un imperativo asociado al diseño, a la salud y el bienestar y a la longevidad. Eh, la limpieza, entonces, tiene que ver con el sistema linfático. El sistema linfático por unas células que se identificaron, esto hace 10 años apenas. El cerebro durante el sueño profundo genera unos procesos de limpieza. Dormir no se trata solo de desconectar, no se trata solo de descansar o ahorrar energía para tener la energía para el día siguiente. En realidad no estamos apagados, sino cumpliendo múltiples funciones que son autonómicas, de mantenimiento, de las que no somos conscientes, pero que son extremadamente benéficas y necesarias para un óptimo funcionamiento durante la vigilia, durante el día. Este sistema linfático es un equipo de limpieza nocturno. ¿No? Depende de las células gliales y su funcionamiento es similar al del sistema linfático. El sistema linfático lo conocemos más todos nosotros. El linfático es linfático con G, es nuevo, apenas hace 10 años que fue descubierto. Lo descubrió la neurocientífica Maiken Nedgard, que describió cómo durante el día la intensa actividad neuronal genera una acumulación de productos de desecho metabólico. Esa acumulación va dañando las células, va bloqueando lo que es la sinapsis o comunicación entre neuronas, esa comunicación que es de tipo químico y eléctrico, interrumpiendo la función cognitiva. Mientras dormimos, este sistema, así como lo muestra la imagen, está limpiando, se activa. Es un proceso en el que las células gliales regulan el flujo del líquido cefalorraquídeo. Em, Esto ocurre durante la fase de sueño de onda lenta o sueño profundo. ¿Qué hace este equipo de limpieza? Lava el tejido cerebral intersticial entre las sinapsis o espacios entre las neuronas. Y la función que cumple es arrastrar todas esas toxinas, todos esos desechos metabólicos hacia el torrente sanguíneo para posteriormente eliminarla. ¿Mm? Em, Cuando no tenemos esta función a cabalidad, esa acumulación genera múltiples problemas que ya vamos a ver. Está asociado con el Alzheimer. Em, la función de consolidación, además de los beneficios de la limpieza, es también un periodo crítico para la consolidación de la memoria, porque durante el sueño, especialmente en la fase de movimientos oculares rápidos, REM o MOR, y de onda lenta, el cerebro refuerza las conexiones neuronales, transfiriendo los recuerdos temporales del hipocampo, que es ese gusanito verde que está ahí en el cerebro, está ya en la mitad del cerebro, no encima, sino en el centro. eh, y ese hipocampo transfiere a toda la corteza cerebral las memorias y los eventos que han acontecido durante el día, procesándolo y almacenándolo. ¿Mm? Otra función que se cumple es descartar lo irrelevante y debilitar las conexiones sinápticas menos importantes para organizar el espacio y la energía. Eh, Así que favorece la neuroplasticidad. Dormir favorece la neuroplasticidad.
Permite que se formen nuevas vías neurales, se consoliden durante el sueño, que son esenciales para el aprendizaje y la adaptación, o sea que nos prepara para el día siguiente. Em, Dormir no es ni pérdida de tiempo ni lujo. Dormir el tiempo necesario, no el suficiente. Suficiente y necesario son dos cosas distintas. El tiempo necesario, y ahora vamos a ver cuando veamos las fases y el ciclo circadiano. Em, ¿Por qué? Porque es una función que se debe proteger, pero la hemos descuidado. La cultura nos ha llevado a alargar los días, a reducir las noches, a sacarle máximo provecho a la noche. Bien. La función de reparación. La función de reparación tiene que ver con esa neurogénesis, ¿no? Durante el sueño REM. Se repara el cuerpo y se regulan las emociones y se hace una reparación de tejidos musculares, óseos, pero pues también a nivel de cerebro, a nivel de la mente como tal, también se están cumpliendo unas funciones importantes. Entonces, dormir poco altera nuestro metabolismo, entendiendo la producción de neurotransmisores, la producción de hormonas necesarias para el correcto funcionamiento. Esto favorece aumento de peso, resistencia a la insulina, fatiga crónica. Hoy en día decimos que tenemos muchas enfermedades. Muchas de ellas están producidas por el estilo de vida que hemos adoptado con el desarrollo cultural, tecnológico que hemos tenido, ¿no? Entonces, ese desarrollo ha tenido un precio y no nos hemos dado cuenta de eso. ¿O por qué razón nuestros antepasados bíblicos vivían tantos años? Ellos vivían con el ciclo de luz y noche creado por Dios. Bueno, eh, la función de regulación nos regula el estado de ánimo. Esto ya lo hablamos. Entonces, finalmente, la falta crónica de sueño se asocia a riesgos como el Alzheimer, la obesidad, la diabetes, al alterar las hormonas que regulan también el apetito, debilitamiento de las defensas y aumento de la vulnerabilidad ante virus y bacterias. Altera el metabolismo, favoreciendo aumento de peso, resistencia a la insulina, fatiga crónica, hipertensión, arritmias, riesgo de infarto, inflamación y sobrecarga de cortisol. ¿M? Porque en la noche deben bajar los niveles del cortisol. El cortisol no es una hormona mala, a veces, o sea, con tanta información que circula por las redes, uno termina pensando que el cortisol es indeseable o malo. No, el cortisol es necesario. Es problemático cuando se acumula, cuando no lo liberamos, cuando trasnochamos, cuando no tenemos actividad física, porque genera inflamación, pero es necesario para estar en vigilia. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Em, y bueno, también la falta crónica de sueño se asocia a un bloqueo en el procesamiento emocional, aumentando la experiencia de malestar. Mm, el sueño no es negociable, es una necesidad biológica crítica. Pasar la noche en vela hace que experimentemos mucho malestar, aunque no nos demos cuenta, aunque no seamos conscientes de eso. ¿Mm? Dificulta concentrarnos, nos genera inestabilidad emocional, el cerebro no ha podido realizar sus tareas esenciales de mantenimiento y organización nocturno. ¿Por qué? Porque lo hemos reducido el tiempo necesario para poder hacer eso. La nueva investigación enfatiza que el sueño es una necesidad biológica crítica que no podemos posponer, que tampoco podemos compensar. Ah, no, es que hoy trasnocho, pero mañana duermo hasta el mediodía. No funciona de esa manera. Día y noche, ciclos naturales, están directamente relacionados con nuestra biología. Bien, tenemos aquí entonces las funciones
que ya las vimos, y ahora los procesos que se cumplen. Entendamos los procesos para entender las funciones y la relación directa con día y noche y con estos ciclos circadianos de los que nos habla la ciencia. Entonces, el ciclo circadiano, pues tiene que ver con el día y la noche de 24 horas, ¿no? Pero antes de entrar en ese detalle, mm, es importante que sepamos que existen unos cronotipos que se han identificado y descrito. Entonces hay personas con cronotipo matutino, otras con cronotipo vespertino, otras con cronotipo nocturno. ¿Qué significa cronotipo? Que que nuestro cronómetro interno tiene un horario específico para despertar y para dormir. Y bueno, unas personas dirían que es que así venimos de fábrica. Y yo, con lo que he estado estudiando, investigando desde que estoy en este tema del bienestar y del cuidado del cuidador y de tener buena calidad de vida para que tengamos una expresión de vocación de servicio sostenible en el tiempo, pues me he dado cuenta que en realidad esos cronotipos son más bien las adaptaciones que hacemos y los condicionamientos que hacemos a nuestro cuerpo a partir de situaciones que hemos vivido o elecciones o decisiones que tomamos. Pero finalmente, bueno, entonces, em, un ciclo circadiano, pues es ese cambio natural en los procesos físicos, mentales y conductuales del cuerpo que ocurre en un ciclo de aproximadamente 24 horas. Es un poquito más largo, pero es aproximado 24 horas entre el día y la noche, que está controlado por reguladores biológicos internos. Esa estructura que les mostraba antes, el hipotálamo, em, este ciclo regulado por la luz y por la oscuridad, está vinculado a ese reloj interno, ubicado inicialmente en ese centro biológico que regula otros relojes distribuidos en el resto de órganos. Sin embargo, pues todo esto es un coadyuvante en la activación de los ritmos circadianos, porque hay otros factores como la alimentación, como el ejercicio, que también contribuyen a que nuestro ciclo circadiano se estabilice y funcione de manera correcta. Eh, Estos patrones de sueño o cronotipos están relacionados con la liberación de hormonas o la deprivación de la liberación de las hormonas en los tiempos correctos. O se liberan o no se liberan o no se alcanzan a liberar en las cantidades necesarias. ¿Por qué? Porque no estamos en el tiempo en el que deberíamos estar. El apetito, la temperatura corporal también son otros factores que nos ayudan a regular nuestro ciclo circadiano. Em, Proteger el sueño es proteger la salud general, el estado de ánimo, la función inmunológica e incluso la longevidad. Entonces, estas subrayados en amarillo es como lo que debe ir quedando, la trascendencia al final del tema. Em, Resulta que hay unos rangos de edad que se han observado y descrito para las horas de sueño que generalmente se han recomendado. Entonces las tenemos aquí en la ayuda, ¿no? Básicamente, de los 0 a los 3 meses, el bebé necesita dormir entre 14 y 17 horas. Está todavía en proceso de formación, de generación de tejidos, de células, de neuronas. Está en desarrollo, necesita muchas horas de sueño. Y ese tiempo va variando, como ustedes lo ven en la tabla, con la edad. En los adolescentes, en los adolescentes, hoy en día se habla de que ellos vienen como programados con un cronotipo eh, matutino, perdón, vespertino, es decir, que se vienen mm,
despertando casi sobre el mediodía y durmiendo a la madrugada, ¿sí? Algunos científicos dicen, bueno, como ellos están funcionando de esta manera, pues no podemos generar que se despierten a la hora que los adultos nos despertamos, porque les estamos reduciendo sus horas de sueño. Bueno, eso es válido desde alguna perspectiva, pero tal vez si nos vamos al origen, al diseño original, pues es la cultura la que ha modificado y alterado todos los procesos. ¿Qué pasa con los adultos? Los adultos entre los 18 y 25 años y en adelante empezamos a dormir entre 7 y 9 horas, pero el adulto mayor, ya cuando somos bastante grandes en edad, la biología, pues obviamente empieza también a decrecer y las horas de sueño se empiezan a reducir un poco. Estamos mucho menos activos físicamente y eso exige menos consumo energético, em, pero también genera esta dificultad en, en dormir hasta tarde porque tenemos muchos sueños durante el día o en la tarde. Alargamos las horas de la siesta. Bueno, en fin, son múltiples factores que habría que mirar en cada caso individualmente para ver cómo es que cada persona funciona. Al sacrificar el sueño por trabajo o por ocio, el cerebro pierde esas horas de mantenimiento para realizar una limpieza profunda, para reparar conexiones y prepararse para los desafíos del siguiente día. Esta es la ayuda que nos explica el ciclo circadiano, que es un regulador metabólico. Entonces, aquí básicamente lo importante es tener en cuenta lo siguiente. Cuando se acerca la tarde, 6 p.m., la puesta del sol, el cuerpo se va preparando de manera natural cuando no tenemos luz artificial, luz azul, la luz moderna, se va preparando para segregar melatonina. Y la melatonina es una sustancia em, que nos ayuda a conciliar el sueño. Su producción la inhibe la luz azul, porque la luz azul hace creer al cerebro que todavía es de día, es decir, que el sol no se ha puesto. Sin melatonina, no tenemos un antioxidante que bloquea los radicales libres. Eso es un riesgo muy alto de nuestra biología, ¿sí? De la cual empezamos a prescindir, que va a favorecer la aparición de tumores, como lo hablaba Waltercito al principio. Entonces, hay muchos cánceres asociados al no dormir correctamente. ¿Por qué? Porque nos volvemos vulnerables cuando nuestra melatonina, la que debería fluir por nuestro cuerpo durante la noche, está reducida o se inhibe esa producción. Perdemos un agente homeostático que es este agente químico, inhibidor del desarrollo de tumores, un agente inmunoestimulante que nos permite dormir y estar en ayuno en la noche. Este es otro punto importantísimo, ¿no? El ayuno. El cuerpo necesita tener un periodo de ayuno biológico real. Los jóvenes, si ustedes se dan cuenta, estos que alargan las noches, eh, el alargar o prolongar la noche hace que tengan ganas de comer y comen a destiempo. Y entonces el tiempo de ayuno necesario biológicamente para el cuerpo no se cumple. Deberíamos estar cenando alrededor de las 6 de la tarde, máximo 7 de la noche, si nos estamos durmiendo a las 8 de la noche, tener 2 horas de digestión antes y tener el ciclo completo para que el cuerpo tenga todo ese periodo de tiempo, de no estar ocupado en digestión y permitir que toda la energía se concentre en las otras funciones de reparación. Cuando se acerca la mañana, la salida del sol,
el cuerpo empieza a generar cortisol. Y el cortisol nos activa, es necesario para entrar en vigilia. Por eso no es malo que tengamos cortisol en nuestro sistema, es necesario. Es malo es la acumulación y el exceso de cortisol, que además se produce en grandes cantidades cuando estamos bajo estrés. La deprivación crónica del sueño significa mala operación del sistema. Perdemos la garantía si tuviéramos una, ¿no? Perdemos la garantía y se reduce el tiempo de vida útil. Aquí tenemos una imagen que nos muestra las frecuencias y las ondas cerebrales. ¿Qué pasa durante las fases del sueño y durante la vigilia? Nuestro cerebro, internamente, cuando lo miden con los equipos, entonces encuentran que hay un tipo de ondas que se están generando. Entonces vamos a ver que las ondas delta, las que están primero en la lista, son las que corresponden a sueño profundo. Ahí está el dibujito, entre 3 y 4 Hz, amplias, ¿no? Eh, Son las ondas y el momento del sueño en el que se produce la reparación celular y la consolidación de la memoria. Durante las ondas teta, sueño ligero, hay una transición al sueño profundo. Es un tiempo de descanso, calma, relajación, que cuando estamos despiertos y no durmiendo también se pueden presentar. Cuando llegamos a estas ondas, por ejemplo, cuando estamos orando, cuando estamos meditando, cuando estamos haciendo relajación, traemos calma a nuestro cerebro. No estamos profundamente dormidos, estamos en un estado de calma. Em, las ondas alfa de 8 a 13 Hz. Ahí estamos, podemos estar en las fases del sueño con los ojos cerrados, pero aún despiertos. Durante la vigilia, es decir, estamos despiertos, pero son las ondas que se asocian a momentos de imaginación y a momentos de creatividad. Las ondas beta son las ondas que regularmente están fluctuando porque estamos en estado de alerta. Nos ayudan a estar concentrados hacia afuera, hacia los estímulos externos. Nos ayudan a tener enfoque. Son las que operan cuando estamos en toma de decisiones y en resolución de tareas. Y las ondas gamma son las que tienen que ver con procesamiento cognitivo exigente. Pero miren esto tan importante e interesante. Las ondas gamma, 30 Hz en adelante, eh, se presentan cuando estamos bajo mucho estrés y en confusión. Y también se presentan cuando estamos experimentando altruismo o amor. Y es increíble esto, ¿por qué? Porque también sabemos que eh, el amor se opone al temor porque no pueden coexistir al mismo tiempo. Nuestra activación cerebral, tanto en amor como en temor, utiliza las mismas vías o áreas cerebrales para activarse. Por eso no pueden estar presentes al mismo tiempo. ¿Mm? Entonces, esto, digamos, para el tema que a nosotros nos ocupa de nuestra fe, pues tiene que tener mucho valor y mucha importancia, ¿no? Bueno, pero no sé, me estoy saliendo del tema. Aquí tenemos las fases del sueño, no REM y REM. Ahí, digamos que no hay un acuerdo exacto sobre el número de fases. Algunos teóricos dicen son solamente tres de sueño no REM y una de sueño REM, pero en fin. En general, esto tiene que ver con el periodo de tiempo que dormimos. Aquí lo que me interesa que vean es la cantidad o el porcentaje de tiempo que duramos en cada fase. ¿No? La fase de adormecimiento, 5%, la fase de sueño ligero, un 50%, la fase de transición, en la que vamos entrando a sueño profundo, un 5%, la fase de sueño profundo, un 15%. Esta fase 4 y fase 5 son las fases de reparación
y las fases de restauración que nuestro cuerpo necesita para cumplir con todas esas funciones. Pero cuando nos acostamos a dormir, hemos pasado un tiempo en el proceso de llegar a las fases 4 y 5. Entonces, por eso necesitamos un tiempo estimado correcto, necesario para llegar a las fases 4 y 5. El adulto pasa entre 4 y 6 veces por noche por la fase de sueño profundo. Es decir, que esta fase ocurre aproximadamente cada 90 minutos. ¿Qué quiere decir? Que si yo me trasnocho, pues yo no alcanzo a completar los mínimos sí, los mínimos 4 ciclos necesarios, ¿no? Ni los máximos 6 ideales para cumplir con todas las funciones de las que hablamos antes, ¿no? La duración del sueño profundo. Los episodios de sueño profundo duran típicamente entre 20 y 40 minutos durante la primera mitad de la noche, mientras que en la segunda mitad esos episodios se acortan y el sueño REM se alarga. Esta fase de sueño REM se llama sueño, se le dice también sueño paradójico, la fase 5. En esa fase ocurren movimientos oculares rápidos debajo de los párpados. Yo no sé si ustedes han visto, si ustedes han visto esas, esas personas cuando están durmiendo que los ojitos se les mueven debajo de los párpados. Eh, Ese movimiento rápido ocular nocturno es del cual se aprovecha el método psicológico MDR para hacer reprocesamiento de memorias traumáticas, porque es algo que hace el cuerpo de manera natural en esta fase del sueño. Allí se consolidan las memorias a nivel emocional. Entonces, con MDR abordamos el trauma haciendo uso de esto que ya viene internamente de manera natural en nuestro cuerpo. En esta fase de sueño paradójico tenemos ondas beta coexistiendo con ondas delta, beta y teta. Máxima actividad y atonía. La atonía muscular significa que no tenemos activación muscular. Es la fase en la que tenemos mucha actividad cerebral, pero no la actuamos. ¿Por qué? Porque el tono muscular está abajo, porque todos nuestros sistemas fisiológicos están ralentizados para que el cerebro pueda hacer lo que le corresponda. Fíjense el diseño de Dios tan perfecto. Todo está absolutamente sincronizado. Todo tiene un porqué y un para qué. Así que bueno, volvamos aquí a nuestra escala de medida. Después de escuchar este contenido, cambió su valoración sobre la importancia del sueño, modificaron el numerito, ¿no? Y sobre esto, pues vamos a hablar ahorita a continuación, Waltercito. Ahora, el contenido expuesto los moviliza a hacer ajustes para cuidar sus horas de sueño y hasta ahí llegamos y abrimos el panel, Waltercito.